¿Te imaginas un lugar donde los pecados más oscuros y los actos más viles son castigados con tormentos eternos, diseñados específicamente para cada transgresión? No hablamos de un mito ni de una leyenda urbana, sino de una de las obras literarias más influyentes de la historia, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero, ¿qué hace que esta obra sea tan fascinante y, a la vez, tan aterradora? Hoy vamos a explorar el infierno, la primera y más impactante parte de esta epopeya inmortal. Lo que estás a punto de descubrir no es un análisis cualquiera. Este no es un vídeo más sobre literatura medieval. Vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros de la mente de Dante y desentrañar los secretos que esconde su visión del más allá. Y, lo mejor de todo, lo haremos de una forma completamente única, con detalles que probablemente nunca antes habías escuchado. ¿Sabías que Dante no solo creó una estructura detallada del infierno, sino que también usó su obra como una especie de venganza literaria? Durante su exilio, puso a sus enemigos políticos y personales en los círculos más bajos del infierno, describiendo castigos diseñados específicamente para ellos. No estamos hablando solo de literatura, estamos hablando de una mezcla de arte, política y una crítica social que sigue vigente después de más de 700 años. Pero la Divina Comedia no es solo un viaje a través del sufrimiento eterno. Es también una obra cargada de simbolismo, con elementos de la mitología griega, la teología cristiana y las creencias populares de su tiempo. Cada círculo del infierno tiene un significado más profundo, que no solo habla de la condenación, sino también de las decisiones humanas y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Así que, si te apasiona la literatura, la filosofía o simplemente quieres saber cómo un hombre del siglo XIII cambió para siempre nuestra forma de imaginar el más allá, este vídeo es para ti. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal. Cada suscripción es un apoyo para seguir explorando los misterios más oscuros e interesantes de la humanidad. Prepárate, porque estamos a punto de cruzar el portón del infierno y enfrentarnos cara a cara con los tormentos que Dante imaginó para las almas condenadas. ¿Estás listo? Vamos allá. Dante y el contexto histórico que lo llevó al exilio. Para entender la Divina Comedia, primero debemos conocer al hombre detrás de esta obra inmortal. Dante Alighieri nació en 1265 en Florencia, una ciudad que en ese momento era el epicentro cultural, político y económico de una Italia dividida. A diferencia de la Italia que conocemos hoy, en esa época no existía un sentimiento de nación, el territorio estaba fragmentado en ciudades-estado que competían entre sí por la influencia. En medio de esta división, dos grandes facciones disputaban el poder, los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, leales al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dante, un ferviente católico, se unió al bando güelfo, que luchaba por la supremacía del poder eclesiástico. Sin embargo, incluso dentro de los güelfos, había divisiones internas. Dante se alineó con los güelfos blancos, quienes buscaban limitar la influencia del Papa en los asuntos políticos, algo que eventualmente lo llevó a enfrentarse con el bando dominante. En 1302, tras un golpe político, Dante fue condenado al exilio permanente de su querida Florencia. Se le prohibió regresar bajo pena de muerte, y toda su propiedad fue confiscada. Para un hombre profundamente ligado a su ciudad natal, esto fue un golpe devastador. Pero, como sucede con los grandes genios, Dante transformó su dolor en arte. Durante su exilio, escribió la Divina Comedia, una obra que no solo es una exploración del más allá, sino también una crítica mordaz a las figuras políticas y religiosas de su tiempo. ¿Sabías que Dante usó su obra como un arma literaria para vengarse de sus enemigos? En el infierno, colocó a muchos de ellos en los círculos más oscuros, diseñando castigos que reflejaban sus pecados. Al mismo tiempo, exaltó a sus amigos y aliados, inmortalizándolos como figuras virtuosas. Este detalle hace que la Divina Comedia no sea solo una epopeya espiritual, sino también un retrato político profundamente personal. La estructura del infierno y sus 9 círculos. El infierno de Dante no es un caos sin forma, es un sistema perfectamente organizado. Dante lo describe como un embudo gigantesco que desciende hacia el centro de la tierra, donde reside Lucifer. Cada nivel de este embudo, conocido como un círculo, está reservado para un tipo específico de pecado, y cuanto más profundo es el círculo, más grave es el castigo. Dante nos lleva primero al primer círculo, el limbo, donde habitan las almas de aquellos que fueron virtuosos en vida, pero que no conocieron a Dios porque nacieron antes de Cristo o no fueron bautizados. No sufren dolor físico, pero su condena es una eternidad de anhelo y tristeza,
separados para siempre de la presencia divina. Luego llegamos al segundo círculo, la lujuria, donde las almas de los lujuriosos son arrastradas por vientos furiosos que simbolizan la fuerza incontrolable de sus pasiones. Aquí, Dante se encuentra con figuras famosas como Cleopatra y Helena de Troya, cuyos deseos llevaron a guerras y tragedias. En el tercer círculo, la gula, los glotones yacen en un lodazal bajo una lluvia perpetua de granizo y fango, vigilados por Cerbero, el monstruo de 3 cabezas. Este castigo refleja su excesiva indulgencia en vida, ahora convertida en un tormento sin fin. El viaje continúa a través de los círculos de la avaricia, la ira, la herejía, la violencia y el fraude, cada uno con castigos diseñados específicamente para reflejar el pecado que se cometió. Finalmente, llegamos al noveno círculo, la traición, donde las almas están congeladas en un lago helado, incapaces de moverse, simbolizando el frío aislamiento de la traición. El simbolismo detrás de cada castigo. Dante no escribió la Divina Comedia simplemente para asustar a sus lectores, cada detalle está cargado de simbolismo. Los castigos en el infierno no son arbitrarios, están diseñados para reflejar la naturaleza del pecado. Esto se llama contrapaso, un concepto donde el castigo es una consecuencia directa del pecado cometido. Por ejemplo, los lujuriosos son arrastrados por vientos implacables porque, en vida, permitieron que sus pasiones los controlaran. Los avaros y los derrochadores empujan rocas gigantes en direcciones opuestas, simbolizando la carga inútil de sus excesos. Los traidores, por otro lado, están congelados en hielo, porque la traición enfría los lazos de confianza y amor. Además, Dante mezcla elementos de la mitología griega y la tradición cristiana para dar profundidad a su obra. Minos, el juez del infierno, asigna las almas a sus círculos girando su cola. Esta figura proviene directamente de la mitología griega, pero aquí adquiere un papel. Este simbolismo no solo enriquece la narrativa, sino que también convierte al infierno en un espejo de la condición humana. Cada círculo nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que podríamos enfrentar. Virgilio, Beatriz y la guía divina. Dante no realiza este viaje solo. Su guía es Virgilio, el poeta romano, a quien Dante admiraba profundamente. Virgilio representa la razón y el conocimiento humano, y su papel es crucial para ayudar a Dante a entender los tormentos del infierno y los significados detrás de cada círculo. Sin embargo, Virgilio solo puede acompañarlo hasta cierto punto. En el purgatorio y el paraíso, su guía será Beatriz, un símbolo de la gracia divina. Beatriz no es solo un personaje literario, fue una mujer real que Dante amó en vida, y su presencia en la obra representa la pureza, la redención y el amor divino. El contraste entre Virgilio y Beatriz nos muestra que, aunque la razón puede llevarnos lejos, hay momentos en los que necesitamos algo más elevado, la fe y la gracia divina. Este cambio de guía simboliza la transición de lo humano a lo divino en el viaje de Dante. Reflexión y relevancia moderna. Aunque fue escrito hace más de 700 años, la Divina Comedia sigue siendo una obra profundamente relevante. ¿Por qué? Porque, más allá de las descripciones del infierno, Dante nos habla de decisiones, consecuencias y redención. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y cómo éstas afectan nuestro destino, tanto en esta vida como en la próxima. El infierno de Dante no es solo un lugar de tormento eterno, es una metáfora de la condición humana. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos atrapados por nuestras propias elecciones. Pero, como Dante nos enseña, siempre hay un camino hacia la redención, siempre y cuando tengamos el coraje de enfrentarnos a nuestros demonios. El infierno de Dante no es solo una obra literaria, es un espejo que nos obliga a reflexionar sobre nuestra humanidad. En cada círculo, Dante nos recuerda algo esencial: nuestras decisiones importan. Los pecados que vemos representados en estas capas no son solo los de personajes históricos o figuras mitológicas, son los mismos que enfrentamos todos los días. La traición, la ira, la avaricia, el deseo desmedido. Todos hemos visto o sentido estas emociones, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? El viaje de Dante no es solo un castigo, también es una lección de redención. Nos muestra que, aunque el camino hacia la luz sea difícil, siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo. Al final, la Divina Comedia no trata solo del infierno, sino de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Si este vídeo te hizo pensar, te invito a seguir explorando estas grandes preguntas con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un comentario. ¿Qué piensas del infierno de Dante? ¿Qué círculo te impactó más?
Dale like y comparte este vídeo con alguien que disfrute de la filosofía, la literatura y los misterios de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo. El viaje apenas comienza, y aún hay mucho por descubrir. Hasta pronto,